el uso del vapeo y su impacto en la salud, el tema que nos acompaña en este espacio de opinión en rojo y negro. Probablemente no dimensionamos cómo cada vez más hay un aumento en el uso del vapeo en nuestros jóvenes y adolescentes, lo que ha llevado a que muchas instituciones educativas, como La Ceja, por ejemplo, todo el municipio y sus instituciones, grandes universidades, nos ayuden a tomar conciencia sobre los riesgos que trae el vapeo y sobre todo las sustancias que contiene para la salud. Pues bien, esto que lleva en aumento, que aparentemente parece ser inofensivo, no lo es tanto. Por eso en este espacio de opinión queremos crear conciencia sobre la responsabilidad que tenemos, no solamente quien lo consume, sino en el mismo entorno. Por eso a través de la siguiente nota queremos presentarles los diferentes impactos negativos que en términos de salud puede ocasionar los vapeadores y sobre todo para que en este espacio y a través de esta reflexión podamos encontrar alternativas y sobre todo propuestas para un mejor bienestar. La nota que les ofrecemos a continuación. El vapeo, conocido también como el uso de cigarrillos electrónicos, consiste en inhalar vapor a través de dispositivos que contienen nicotina. Este hábito, cada vez más popular entre jóvenes y adultos, genera una dependencia debido a la presencia de esta sustancia adictiva. Utilizados como alternativas al tabaco, estos dispositivos contienen sustancias como el propilenglicol y la glicerina vegetal, los cuales, al calentarse, liberan compuestos tóxicos como el formaldehído, un conocido carcinógeno. Según estudios recientes, más del 20% de los jóvenes colombianos entre 15 y 24 años han experimentado con vapeadores. El vapeo ha sido vinculado con un aumento del 30% en casos de EVALI, una grave enfermedad pulmonar. El 70% de los usuarios de vapeadores no son conscientes de los riesgos para la salud asociados con su uso. El incremento global en la popularidad de los vapeadores ha generado una gran preocupación a nivel mundial, especialmente entre jóvenes y adolescentes, lo que ya ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud cree alertas al respecto. Probablemente quizás pensemos que los vapeadores son inofensivos, pero no son tanto. Investigaciones recientes, incluso una investigación de la Universidad de Santander arrojó que entre el 2021 y 2023 se reportaron, escuchen esta cifra, 59 muertes y más de 245 casos de enfermedades asociadas al vapeo. Lo que nos lleva a preguntarnos en los diferentes espacios cómo hacemos de nuestras universidades o incluso de los diferentes escenarios lo que solemos llamar como ambientes acogedores, pero también protectores. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Sandra Milena Spitia, quien es la coordinadora médico de bienestar universitario de AFIT. Hola, Bienvenida. buenas Y tardes. nos acompaña igualmente Valentina David Mesa, quien es psicóloga de bienestar universitario de nuestra universidad. Sandra Milena, cuando uno piensa en los vapeadores, inmediatamente veíamos la nota, cada vez más están en aumento. Es más, las cifras de ventas de vapeadores han aumentado de manera significativa. ¿Cómo ayudar a concientizar a nuestros jóvenes que esto no es tan inofensivo, que no es simplemente reemplazar el cigarrillo ahora por un nuevo instrumento que quizás no manejado, que nos venden como algo más saludable? Mira, es exactamente lo que tú dices. Siempre nos han vendido el vapeo como algo inocuo, que realmente no produce ninguna alteración, que es una sustancia, que muchas veces solamente son aceites vegetales, que es un aceite de coco y que son saborizantes y que no van a producir ningún daño en el cuerpo. Y siempre nos han vendido que es mucho mejor vapear que fumar, ¿cierto? Pero lo que realmente nunca nos han dicho es que es mejor no ni fumar ni vapear, ¿cierto? Que no hacer ninguna de las dos cosas. Hay que ser conscientes que nuestro sistema respiratorio está hecho para respirar el aire, ¿cierto? Pero no está hecho ni para respirar gases ni para respirar humo, ¿cierto?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que los jóvenes sean conscientes de que ese vapeo como tal no solamente es agua y un saborizante, y la nicotina, que es la que les produce en un momento dado pues su sensación de bienestar, sino que también, como nos decía el documental, tiene muchos tóxicos, tiene muchos metales pesados que nos pueden producir cáncer y otras enfermedades, como vamos a hablar. ¿Hay algún actor psicológico o social que lleve que incluso a que determinados jóvenes o adolescentes se involucren con el vapeo por sentirse cómodos entre sus amigos, por sentirse incluidos, por estar a la moda? ¿Hay algo psicológico allí que usted puede identificar dentro de su experiencia? Sí, claro, yo creo que hay unos asuntos que sí o sí aparecen desde el componente psicosocial y es toda la sintomatología ansiosa, que yo creo que ahorita lo conversábamos, y es que después de la pandemia eso aumentó un montón y que en esta etapa, en esta parte del ciclo de vida, nosotros estamos vinculándonos con el otro, con el par, alrededor de, bueno, ¿cómo puedo encajar yo? ¿Cuáles son las decisiones que estoy empezando a tomar? También hay unas resistencias normales en esa edad por hacer lo que la sociedad espera que yo no haga y que yo lo quiero hacer. Y eso hace parte también de esa construcción de la personalidad, pero el consumo de los vapeadores está profundamente ligado con la sintomatología ansiosa que hoy tenemos como sociedad y con la falta de educación emocional que tenemos ahorita con nuestros niños y jóvenes, que también es muy importante. Y quienes están llegando entonces a consumir, esos niños que tuvieron una adolescencia, que la están teniendo ahora una adolescencia tardía, por todo el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo y enseñando a afrontar esas emociones en lugar de recurrir a ese tipo de agentes tóxicos? Vamos a escuchar en la siguiente nota, de la mano de Alejandra Villa, de Bienestar Universitario de nuestra universidad. Nos va a explicar qué medidas toma nuestra institución para regular el consumo y sobre todo brindar ayuda a la comunidad cuando del uso de vapeadores se trata. La nota que los dejamos a continuación. Bueno, entonces desde Bienestar Institucional tenemos unos enfoques grupales que son estrategias psicoeducativas, sobre todo microexperiencias en campus. También está, digamos, la ruta o el protocolo de atención a consumo de sustancias. Si es un consumo en campus, se activa pues APH, línea de emergencias. Luego, si es necesario, según el grado de intoxicación o el estado de la conciencia, se habilita área protegida. Si no, el integrante de la comunidad universitaria irá entonces a asesoría psicológica y ahí se le da una remisión para activar todos los servicios de salud. Hay un convenio con la Clínica Bolivariana para Toxicología y Psiquiatría, que ahí desde lo individual hay un tratamiento pues como integral, ¿cierto? Y ya hemos estado haciendo pues muchas estrategias desde la línea, empezar a hacer diagnósticos rápidos participativos para mirar las lógicas de consumo y empezar a tipificar, digamos, esas personas que vapean, qué función les cumple, para qué lo utilizan, porque así podemos apuntar a la prevención y a la mitigación. El reto grande en este tema sería actualizar la política, porque hay una política de espacios libres de humo de tabaco, sería incluirle el tema de vapeadores porque ya salió pues una nueva normativa, la 2354 a nivel país, que habría que considerarla ya para la institución. Y pues sabemos que hay un consumo muy normalizado, que eso tiene unos efectos nocivos sobre la salud claros. Entonces pues generar cultura, y eso digamos que tiene todo un trabajo y todo un tiempo. Continuamos en nuestro espacio de opinión con el uso de vapeadores a nivel mundial, y es que el uso de vapeadores ha alcanzado cifras alarmantes. Más del 20% de los estudiantes en etapa de bachillerato han probado estos dispositivos. Escuchábamos un poco cómo desde nuestra universidad, para que luego pensemos también en EAFIT, cómo desde la Universidad Pontificia Bolivariana se van creando esos espacios libres de vapeadores, pero qué hacer también para que las personas que consumen, porque detrás de un consumo de un vapeador puede estar también una adicción. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre eso? Yo creo que en las intervenciones que hemos hecho ha quedado más que claro que normalmente un consumo lleva a un policonsumo de
no solo de sustancias, sino de conductas adictivas. Y tenemos estudiantes o administrativos que pueden tener ludopatías, otros tipos de adicciones o de conductas adictivas, y que hay una intervención que hacer. Yo creo que hay algo claro, y lo conversábamos ahorita, no solo recae en manos de los profesionales psicosociales o del área de la salud que acompañan, sino que debe haber un interés grande de la sociedad, porque es una situación de salud pública que nos compete a todos. Entonces yo creo que hay un asunto importante de fortalecer las redes de apoyo, ¿cierto? Porque nos hemos vuelto súper independientes como en la forma en la que vivimos, y es importante mirar qué le pasa al otro. A veces simplemente que yo te pregunte qué necesitas o qué te pasa, me puede permitir a mí hacer unas activaciones y acompañarte. Adicional, yo creo que hay otros asuntos desde lo psicosocial que se pueden potenciar: el hacer deporte, el fortalecer las redes de apoyo. También el asunto preventivo radica o puede generar una gran diferencia. En Estados Unidos tienen una cifra, y es que por cada dólar que invierten en campañas preventivas a cualquier tipo de consumo, se ahorran de 7 a 10 dólares por persona, o digamos que por tratamiento, ya después de que hay un consumo que se desarrolló, que ya necesita un asunto más hospitalario, de atención en salud. Y que eso es importante, que también no son solo cifras, pero también que nuestra economía se mueve alrededor de eso, que somos una ciudad impactada por el narcotráfico, impactada por los consumos, que también debemos ser conscientes esa necesidad de apoyos, de planes preventivos, de hacerlo una situación que verdaderamente toque no solo a los profesionales, sino nos toque a todos desde las profesiones que realizamos. Cuando uno piensa en el uso del vapeador y en la regulación, bueno, nos encontramos con la ley 2354 de este año, regulación, pero no prohibición, como sí sucede en determinados países. Bueno, Sandra Milena, por ejemplo, en la Universidad de AFID, en instituciones, acabamos de escuchar recientemente sobre la semana pasada que ya en los colegios de La Ceja está prohibido, por supuesto, el consumo de vapeadores y todo lo demás. ¿Qué trabajo vienen realizando al interior de la universidad para ayudar a la prevención y sobre todo de alguna manera minimizar este problema dentro de la población y cómo impactarlo mejor? Listo, miren, nosotros desde hace más o menos 5 años o más, incluso desde el 2019, antes de pandemia, habíamos identificado ya el problema con el vapeo en los estudiantes. No solamente con el consumo de tabaco, sino que ya AFID tenía una política que se llama la política de AFID libre de humo. O sea, no solo de humo pues de cigarrillos, sino del vapeo como tal. Inicialmente habíamos colocado y restringido en las aulas, en las cafeterías, en los ascensores, en los pasillos, el consumo pues de tabaco y de vapeadores. Estábamos enfocados en ese momento en la ley antitabaco, que fue la que ahorita se reorganizó con la nueva que salió, migrándola también a la de los vapeadores, ¿cierto? Pero desde ese momento veníamos trabajando, que la idea era que aprendiéramos a que no íbamos a vapear dentro de la universidad, pero éramos muy conscientes de la población que ya traía pues su adicción a la nicotina, y que teníamos que tener un enfoque más educativo que prohibitivo, ¿cierto? Y empezar a enseñarle a las personas cómo podían. Pensábamos que restringiéndolo a unos solos sitios, de pronto las personas llegaban a aguantarse un poquitico esa necesidad y esa ansiedad de tener que consumir. Entonces se volvía un poquitico más difícil tener que ir hasta el otro lado del bloque para poder tener que consumir, y tal vez no íbamos a disminuir por completo o a abolir por completo su consumo, pero sí podíamos llegar a disminuirlo de pronto, de en una hora consumir durante 5 veces a una sola hora, ¿cierto? Entonces nuestro enfoque fue inicialmente pues en esa parte educativa. Cuando llegó lo de la pandemia que decíamos, pues obviamente se incrementó mucho. Si vemos las estadísticas, se incrementó muchísimo en las personas más jóvenes, entre los de 12 años, y en los colegios el consumo es mucho más incluso que en las universidades. Hemos querido involucrar a los papás, ¿cierto? Pensamos que la parte comercial de los vapeos es una empresa muy grande y que tienen tanto mercadeo que han podido absorber esa población. Y si ustedes ven, entonces ya el vapeador de los de 12 años es esponja, son animados, o sea, no es solamente el vapeador bonito que busca al joven de 18 años, sino que ya es rosadito, el sabor es a chicle, ¿cierto? Entonces hemos tenido que competir con toda esa comercialización que hay, y parte de eso es educando desde los papás, ¿cierto? Entonces tenemos talleres para los papás, tenemos talleres para los empleados explicándoles pues qué es el vapeo, y ahora desde este semestre empezamos nuevamente a socializar la política que tenemos antivapeo.
colocamos rompetráfico, colocamos vallas y nosotros tenemos una materia que se llama taller de salud. En este taller de salud estamos haciendo un espacio donde les explicamos a los estudiantes todas esas sustancias tóxicas que tiene el vapeador. Son estudiantes de primer semestre, queremos que desde ese inicio, ya que algunos llegan ya con el vapeo desde el colegio, ¿cierto? Pero queremos que desde el primer semestre ellos sepan qué es lo que esto produce en ellos y qué es lo que la universidad espera con ellos del vapeo, que no queremos que realmente vapeen dentro de AFID, eso es lo que espera. ¿Cuáles son esos principales desafíos ya finalmente contigo, Valentina, esos desafíos que nos enfrentamos frente a estos jóvenes, sobre todo el manejo de la ansiedad, de las emociones, del estrés mismo, el que en determinadas épocas, sobre todo previas a parciales o a finales, de pronto se dispare también determinados hábitos que han ido identificando y cómo podríamos ayudar con algunos tips sobre eso? En épocas de parciales, todas las universidades vamos a colapsar un poco nuestro sistema porque creo que es normal y también hay que dejarle el miedo a que la gente llore, a que la gente se frustre, porque eventualmente todos hemos tenido esa situación que uno no sabe qué hacer o que nos tienen que decir que no, la capacidad de afrontar uno tiene que existir y que nosotros tenemos que darles habilidad a los estudiantes y a la comunidad en general. Yo creo que hay una apuesta importante que nosotros nos hemos venido dando cuenta y es la conversación. Nos sirve más decirle a un estudiante, hey, es un espacio libre de humo la UPB, porque somos una universidad con carbono cero, tenemos una apuesta ambiental importante y eso los moviliza más que decirle eso le hace daño a tu cuerpo. Eso es un asunto importante. Adicional a eso, nosotros hemos venido haciendo unas preguntas que van más allá del consumo, de la información de qué trae un vapeador, y es ¿por qué el exceso, cierto? ¿Por qué nos volvemos adictos a algo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces hacíamos una actividad de identificar si somos más, y ellos, por ejemplo, en esta actividad vertían agua en un recipiente, ellos decían de qué lado estaban. Soy más del lado sin mente como las Barbies, que no tengo el límite, que me cuesta identificar eso que me hace daño, o soy súper controlador. Y ahí se empiezan a gestar conversaciones que van más allá de lo que te hace consumir y es, bueno, listo, yo ya sé que tengo un problema con el vapeador, pero ¿qué hay en mi vida? ¿Qué está pasando que me posibilita? Y ahí es donde entra nuestra mayor herramienta y es listo, está bienestar y está no solo la herramienta institucional, sino un montón de escenarios a nivel de ciudad que posibilitan tener la información, pero también que yo pueda reconocerme y hacerme cargo de. A mí me parece muy valioso la sentencia que tenemos como país del 94 con Carlos Gaviria, que decía que el Estado y las instituciones no podemos pretender gobernar algo en el sujeto que solo lo puede gobernar el sujeto. Y eso es verdad, hay que darle al otro las capacidades de que pueda decidir. Y en esa decisión se hacen muchas más conscientes cosas importantes para la vida. Creo que ahí se forma verdaderamente un profesional integral. Allí es donde está como esa toma de conciencia del profesional. Finalmente, Sandra Milena, ¿qué decir desde la institucionalidad misma? Porque es obvio que la institucionalidad tiene una responsabilidad. Aquellos que de alguna manera tenemos la oportunidad de impactar vidas desde la academia, pero también desde otros escenarios, como esos retos que se nos pueden presentar y el hacia dónde orientar de la mejor forma. Sí, yo creo que ese es el reto para todos los que trabajamos en una universidad y en un colegio, es no solamente venir a trabajar a hacer la función que hacemos, sino que estamos educando personas, estamos educando jóvenes y sus familias los están entregando a sus jóvenes esperando que nosotros los eduquemos no solo académicamente, sino que los eduquemos para la vida, ¿cierto? Entonces el compromiso que tenemos institucionales, como nos decían ahorita, no solamente del área de la salud, ¿cierto? No solamente que los médicos estemos repitiéndole a los estudiantes no vapees, que el psicólogo le diga no vapees, sino que sea toda la comunidad como tal, profesores, empleados de servicios generales, pues toda la parte administrativa de la universidad, la que en un momento dado teje como una red para poder abordar a esos estudiantes y decirles con cariño, con paciencia, que no vas a ganar nada con ese tipo de sustancias, porque inicialmente lo hemos visto, empiezan a vapear casi siempre por algo social. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la universidad. Llegan, el que no vapea, el compañero que vapea le dice, sí, ven, pruébalo, es muy rico, sabe rico, huele rico. No hace daño. Sí, no hace daño, se siente súper rica la sensación. Y de pronto tú con 16 años, pues realmente, si tú ves, eso huele delicioso, ¿cierto? No sé a qué sabrá, pero puede oler muy rico. Y si lo inhalas y de pronto la sensación es que estoy mucho más activo, estoy más despierto y tengo que ir a estudiar, de pronto digo, bueno, esto me gustó mucho, ¿cierto? Pero si ya después, como nosotros lo hemos visto, esa persona ya lo quiere dejar porque tenemos muchos estudiantes que ya entienden que les está cogiendo ventaja,
que ya vapeo todo el tiempo, que me tengo que salir del aula de clase porque tengo que vapear, o que llegan los parciales, los finales, y no duermo y me inhalo 30, 40 veces en la noche o más, y al otro día ya estoy temblando, ya tengo todos los signos de toxicidad de la nicotina, ¿cierto? Yo ya no quiero estar adicto a esto, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo pienso que todos tenemos que ir a una universidad y aprender a ver todos esos, pues como todos esos comportamientos. Nos debemos educar todos, no solamente en psicología, no solamente en medicina, debemos educar a los profesores, como les digo, servicios generales y todos los administrativos, tenemos que tener esa orientación hacia el estudiante de qué está bien para él o no. No podemos dejar que, sí, hay una libertad en un momento dado de que cada uno escoja lo que quiere hacer, pero también tenemos el deber de orientar. Cuando orientamos, de pronto puede que de 10 que estén vapeando, solamente 2 me van a escuchar, pero yo creo que esos 2, yo quedaré tranquila de que de pronto a largo plazo no van a tener todos los daños en su cuerpo que puedan llegar a tener. Identificar entonces los riesgos que está detrás del vapeo, no acostumbrarnos a ellos, también en el ambiente familiar, entender que es un compromiso por la salud, pero también por el bienestar de otros, de nuestro entorno. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Sandra Milena, desde toda esa coordinación médica de bienestar universitario de la Universidad de AFID, a ti Valentina, desde todas esas orientaciones y ayudas psicológicas de bienestar UPB, una oportunidad maravillosa para encontrar la mejor forma de acercarnos a quienes tienen este problema, a acompañarlos más que simplemente a restringirlos, pero a descubrir cómo también nuestros países caminan hacia políticas públicas capaces de reconocer el daño que los vapeadores pueden causar y sobre todo la responsabilidad que como estados y como instituciones a todos nos cabe. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.